Un matrimonio roto, obligado a vivir bajo el mismo tejado. Él tiene una nueva novia, ella un nuevo amor, pero una llave misteriosa y un testamento olvidado lo cambiarán todo. ¿Podrán Clara y Diego escapar del pasado, o el amor los atrapará de nuevo? No te muevas, porque esta historia te dejará sin aliento. En el corazón de Sevilla, donde las calles empedradas susurran historias de amor y desamor, se alzaba una casa antigua en la calle Betis, con vistas al río Guadalquivir. La casa, con sus paredes blancas y balcones llenos de geranios, parecía un refugio de cuentos, pero dentro de sus muros se gestaba una tormenta silenciosa. Allí vivían Clara y Diego, un matrimonio que, tras 10 años de casados, había decidido divorciarse. Sin embargo, la vida no siempre sigue los planes trazados. La casa, su único patrimonio, no se había vendido, y las deudas compartidas los obligaban a seguir compartiendo el mismo tejado. Clara, de 34 años, era una restauradora de arte, con manos delicadas que daban vida a lienzos antiguos, pero con un corazón que aún sangraba por las promesas rotas. Diego, de 36 años, era un arquitecto apasionado por los edificios históricos, pero su carácter impulsivo había erosionado la paciencia de Clara con el tiempo. Habían sido una pareja envidiada, dos almas que parecían destinadas a envejecer juntas, hasta que las pequeñas grietas del día a día se convirtieron en un abismo insalvable. Ahora, cada uno ocupaba una mitad de la casa. Clara en el primer piso, con su taller lleno de pinceles y óleos, Diego en la planta baja, donde su escritorio estaba cubierto de planos y recuerdos. La convivencia no era fácil. Habían establecido reglas estrictas: no cruzar los límites invisibles de sus espacios, no hablar más allá de lo necesario, no preguntar sobre la vida del otro. Pero la casa, con sus crujidos y sus paredes finas, parecía conspirar para mantenerlos conectados. Cada noche, Clara escuchaba la guitarra de Diego resonar desde abajo, melodías que él tocaba cuando estaba nervioso o melancólico. Diego, por su parte, percibía el aroma de los óleos de Clara flotando por la escalera, recordándole los días en que ella pintaba en su regazo. El giro del destino. Todo cambió cuando ambos comenzaron nuevas relaciones. Clara conoció a Javier, un carismático fotógrafo que trabajaba en un proyecto sobre el patrimonio sevillano. Javier era todo lo que Diego no era: paciente, expresivo, con una risa que llenaba cualquier habitación. La primera vez que Javier visitó la casa, Clara lo llevó al taller, donde él admiró su trabajo con una reverencia que la hizo sonrojar. Pero desde la planta baja, Diego escuchó las risas, el tintineo de las copas de vino, y algo dentro de él se removió. No era amor, se dijo a sí mismo, solo el eco de un hábito roto. Diego, por su parte, había comenzado a salir con Sofía, una chef que regentaba un pequeño restaurante en Triana. Sofía era un torbellino de energía, con una pasión por la vida que contrastaba con la introspección de Clara. Cuando Sofía llegaba a la casa, llenaba el aire con aromas de especias y anécdotas de su cocina. Pero Clara, desde su taller, no podía evitar escuchar los pasos ligeros de Sofía, sus risas agudas, y una punzada de algo que no quería nombrar la atravesaba. ¿Celos? Imposible, pensó. Ella ya no amaba a Diego. La tensión creció como una sombra silenciosa. Una noche, Clara bajó a la cocina para buscar un vaso de agua y encontró a Diego y Sofía preparando una tortilla de patatas, riendo mientras pelaban cebollas. La escena, tan cotidiana y a la vez tan íntima, la golpeó como un relámpago. Diego la vio y, por un instante, sus ojos se encontraron. No hubo palabras, pero el aire estaba cargado de preguntas no formuladas. Clara se retiró rápidamente, con el corazón latiendo más fuerte de lo que esperaba. Al día siguiente, fue Diego quien presenció algo que lo descolocó. Javier estaba en el taller de Clara, ayudándola a colgar un lienzo restaurado. Sus manos se rozaron, y Clara sonrió de una manera que Diego no había visto en años. Desde el pasillo, Diego sintió una opresión en el pecho. No era solo la presencia de Javier, era la forma en que Clara parecía brillar, como si hubiera encontrado una versión de sí misma que él nunca conoció. Un secreto del pasado. El verdadero giro llegó una tarde de verano, cuando un sobre llegó a la casa, dirigido a ambos. Era una carta del abogado que gestionaba la venta de la propiedad, pero no era una oferta de compra. Dentro del sobre había un documento antiguo, encontrado en el archivo municipal, un testamento de la bisabuela de Clara, la primera propietaria de la casa. El testamento estipulaba que la casa solo podía ser heredada por una pareja unida por amor verdadero, y si alguna vez se separaban, debían realizar un acto conjunto para demostrar que aún entendían el valor del amor antes de venderla. Clara y Diego se sentaron en el comedor, un territorio neutral que rara vez compartían, para leer el documento.
La bisabuela, una mujer conocida en Sevilla por sus historias románticas, había dejado una serie de tareas: restaurar juntos un cuadro antiguo que aún estaba en el ático, cocinar una receta familiar que ella había guardado, y escribir una carta a mano explicando que habían aprendido del amor. Si no lo hacían, la casa no podría venderse legalmente. ¿Esto es una broma?, dijo Diego, frunciendo el ceño. ¿Quién escribe algo así en un testamento? Clara, sin embargo, sintió un nudo en el estómago. Su bisabuela siempre había creído que el amor era un arte que requería esfuerzo, no solo un sentimiento. Pero trabajar juntos significaba romper todas las barreras que habían construido. Diego quería negarse, pero la deuda que compartían los presionaba. No tenían opción. El primer paso. La primera tarea fue subir al ático para buscar el cuadro. El espacio estaba lleno de polvo y recuerdos: fotos de su boda, un viejo tocadiscos, una manta que usaban en sus noches de verano en la azotea. Mientras revolvían cajas, sus manos se rozaron al alcanzar el mismo objeto: un álbum de fotos. Clara apartó la mano como si quemara, pero Diego lo abrió. Allí estaban ellos, más jóvenes, riendo en la Plaza de España, besándose bajo un naranjo. El silencio entre ellos se volvió pesado. «No sé cómo llegamos a esto», murmuró Diego, casi para sí mismo. Clara no respondió, pero sus ojos se detuvieron en una foto donde Diego la miraba como si fuera el centro del universo. Por un momento, se preguntó si ese hombre aún existía. El cuadro, cuando lo encontraron, era un retrato de una pareja desconocida, pintado con colores desvaídos. Clara reconoció la técnica. Era una obra del siglo XIX, valiosa pero dañada. Restaurarlo requeriría semanas de trabajo conjunto, algo que ambos temían y, en secreto, anhelaban. Mientras lo bajaban al taller, Diego tropezó, y Clara lo sostuvo por instinto. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Esa noche, Clara no pudo dormir. Escuchó la guitarra de Diego desde abajo, pero esta vez la melodía era diferente, más suave, casi una súplica. En la planta baja, Diego tampoco dormía, preguntándose por qué el recuerdo de la mano de Clara en su brazo lo había sacudido tanto. Fuera, el Guadalquivir fluía en silencio, testigo de un amor que, tal vez, no estaba tan perdido como creían. El taller de Clara, con su luz suave filtrándose por las ventanas, se convirtió en el nuevo campo de batalla de los exesposos. El cuadro antiguo, un retrato de una pareja de ojos melancólicos, descansaba sobre un caballete, desafiándolos a trabajar juntos. Clara, con sus pinceles alineados como soldados, observaba la pintura con una mezcla de fascinación y recelo. Diego, por su parte, se sentía fuera de lugar entre los óleos y las paletas, pero el testamento de la bisabuela de Clara no les dejaba opción: debían restaurar el cuadro o renunciar a vender la casa. El primer día de trabajo fue un desastre. Clara insistía en usar técnicas tradicionales, mientras Diego, con su mentalidad de arquitecto, sugería métodos más rápidos que ella consideraba sacrilegio. Discutieron por el color de fondo, por el tipo de barniz, incluso por la música que sonaba en el taller. Clara quería flamenco. Diego, silencio. Al final, acordaron una tregua incómoda y pusieron a Camarón de la Isla, cuya voz rasgada parecía reflejar la tensión entre ellos. Pero algo cambió al tercer día. Mientras limpiaban una esquina del cuadro, Diego descubrió una inscripción casi borrada: «Amor eterno, aún en la sombra». Clara, inclinada sobre el lienzo, sintió un escalofrío. La frase resonaba demasiado con su propia historia. Diego, sin mirarla, comentó: «Tu bisabuela debía de ser una romántica empedernida». Clara asintió, pero no dijo nada. Sus manos trabajaban en sincronía, rozándose ocasionalmente, y cada contacto era como una chispa que ninguno quería reconocer. Fue entonces cuando Clara notó algo extraño en el cuadro: una grieta en el lienzo, apenas visible, que parecía ocultar algo. Con cuidado, levantó una capa de pintura seca y encontró un pequeño compartimento. Dentro, había una llave antigua, oxidada pero delicada, con un corazón grabado en el mango. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Diego, frunciendo el ceño. Clara no lo sabía, pero la llave parecía una pieza de un rompecabezas mayor. Decidieron buscar en la casa cualquier cerradura que coincidiera, lo que los llevó a explorar juntos por primera vez en meses. Recorrieron el ático, el sótano, incluso el patio trasero donde un naranjo viejo seguía dando frutos. Cada rincón estaba lleno de recuerdos: la mesa donde celebraron su primera Navidad, el sillón donde Diego le leía poesía a Clara en sus primeros años. Mientras buscaban,
Sus conversaciones se volvieron menos tensas, más naturales, como si la casa misma los estuviera obligando a recordar quiénes habían sido. La sombra de los nuevos amores. La búsqueda se interrumpió cuando Javier llegó inesperadamente al taller. Traía un ramo de flores silvestres y una sonrisa que iluminaba la habitación. Clara lo recibió con una calidez que Diego no pudo ignorar. Desde la escalera, él los observó. Javier besó la mejilla de Clara, y ella rió, un sonido que Diego asociaba con los días felices de su matrimonio. Sin saber por qué, apretó la llave en su mano hasta que le dolió. Esa noche, Sofía invitó a Diego a una cena en su restaurante. La comida era exquisita, y Sofía, con su energía vibrante, hablaba de abrir un nuevo local en Cádiz. Pero Diego estaba distraído, pensando en la llave, en el cuadro, en la risa de Clara. Sofía lo notó y, con su franqueza habitual, le preguntó: «¿Sigues enamorado de ella, verdad?» Diego negó con la cabeza, pero sus palabras sonaron huecas incluso para él. Cuando regresó a la casa, encontró a Clara en el patio, mirando las estrellas. Ella sostenía la llave, girándola entre sus dedos. «No sé qué abre», dijo Clara sin mirarlo. «Pero siento que es importante». Diego se sentó a su lado, algo que no hacía desde hacía años. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de preguntas no dichas. Finalmente, Clara habló. «¿Crees que el amor puede volver, Diego? ¿O solo queda el eco de lo que fue?» Él no respondió de inmediato. En cambio, sacó su guitarra, que había dejado en el patio, y tocó una melodía suave, una que había compuesto para ella en su luna de miel. Clara cerró los ojos, y por un momento, el mundo se redujo a esa música y al aroma de los naranjos. Un descubrimiento inesperado. Al día siguiente, mientras revisaban los documentos del testamento, encontraron una nota adicional de la bisabuela. La llave abría una caja fuerte escondida en la pared del comedor, detrás de un cuadro de la Virgen del Rocío. Con el corazón acelerado, Clara y Diego retiraron el cuadro y encontraron la cerradura. La llave encajó perfectamente, y dentro de la caja fuerte había un diario encuadernado en cuero, con las iniciales de la bisabuela. El diario relataba la historia de amor de la bisabuela, Carmen, y su esposo, Antonio, quienes habían enfrentado su propia crisis matrimonial. Carmen escribía sobre cómo, en un momento de desesperación, habían decidido trabajar juntos en un proyecto, restaurar la casa donde ahora vivían Clara y Diego, para redescubrir lo que los unía. Cada entrada estaba llena de reflexiones sobre el perdón, la paciencia y la valentía de volver a intentarlo. La última página decía: «Si estás leyendo esto, es porque la casa te ha elegido para recordar que el amor no muere, solo se transforma. No lo dejes ir sin luchar». Clara y Diego se miraron, atónitos. La casa, con sus paredes y sus secretos, parecía estar tejiendo un plan para mantenerlos cerca. Pero la realidad irrumpió cuando Javier llamó a Clara para invitarla a un viaje a Granada, y Sofía envió un mensaje a Diego proponiendo un fin de semana en la playa. Cada uno sintió el peso de sus nuevas vidas, pero también la sombra de algo que no podían ignorar. Esa noche, mientras Clara pintaba en su taller, Diego bajó con una botella de vino tinto y 2 copas. Sin decir nada, sirvió una copa para cada uno y se sentó frente al cuadro. Por primera vez en meses, hablaron sin reservas, de sus errores, de sus miedos, de lo que habían perdido. No había promesas, solo honestidad. Pero cuando Diego se levantó para irse, sus dedos rozaron los de Clara, y ninguno de los dos retiró la mano. El río Guadalquivir seguía su curso fuera, reflejando las luces de Sevilla. En la casa, algo comenzaba a moverse, algo que tal vez ni Clara ni Diego estaban listos para nombrar. Pero la llave, el diario y la casa parecían saber más que ellos. La casa en la calle Betis parecía vibrar con una energía propia, como si las paredes mismas estuvieran observando a Clara y Diego. El diario de la bisabuela Carmen, con sus palabras cargadas de sabiduría y dolor, había abierto una grieta en la armadura que ambos habían construido. La segunda tarea del testamento, cocinar juntos la receta familiar de Carmen, un guiso de garbanzos con espinacas que había unido a su familia durante generaciones, los obligó a enfrentarse no solo a la cocina, sino a sí mismos. La cocina, un espacio que alguna vez fue el corazón de su hogar, ahora era un campo minado de recuerdos. Clara recordaba las noches en que Diego la sorprendía con desayunos elaborados, mientras él no podía olvidar las veces que ella lo abrazaba por la espalda mientras cortaba verduras. Ahora, mientras pelaban garbanzos y picaban cebollas, sus movimientos eran torpes, casi coreografiados para evitar cualquier contacto. Pero la receta, escrita a mano en el diario, exigía más que ingredientes, requería paciencia,
cuidado y, sobre todo, confianza. Esto es ridículo, dijo Diego, limpiándose el sudor de la frente. ¿Cómo se supone que un guiso va a solucionar algo? Clara, removiendo la olla, respondió sin mirarlo. No es el guiso, Diego. Es lo que significa. Mi bisabuela creía que cocinar juntos era un acto de amor. Diego resopló, pero sus ojos se detuvieron en las manos de Clara, que trabajaban con una precisión que siempre lo había fascinado. Mientras el aroma del comino y el pimentón llenaba la cocina, algo en el aire cambió. Hablaron, primero de la receta, luego de cosas triviales, y finalmente de recuerdos. Clara confesó que aún guardaba la carta que él le escribió en su primer aniversario. Diego admitió que nunca había dejado de escuchar la lista de canciones que ella le hizo para su viaje a Cádiz. Cuando el guiso estuvo listo, se sentaron a la mesa, algo que no hacían desde hacía años. El primer bocado fue como un viaje en el tiempo. El sabor cálido, terroso, los transportó a las cenas familiares, a las risas, a los días en que todo parecía posible. Por un momento, olvidaron las reglas, las nuevas parejas, el divorcio. Solo estaban ellos, el guiso y la casa. Un giro inesperado. La tercera tarea del testamento era escribir una carta conjunta explicando que habían aprendido del amor. Decidieron hacerlo en el patio, bajo el naranjo, donde la luz de la luna dibujaba sombras suaves. Cada uno escribió en un papel, pero cuando llegó el momento de compartir, el ambiente se tensó. Clara comenzó, su voz temblorosa. He aprendido que el amor no es solo un sentimiento. Es elegir a alguien, incluso cuando duele. Y yo, no sé si te elegí lo suficiente, Diego. Diego, con los ojos fijos en el suelo, respondió. Y yo he aprendido que el amor no se va, aunque quieras. Pensé que podía seguir adelante, pero cada vez que te veo con Javier, siento que algo en mí se rompe. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como el perfume de los naranjos. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero antes de que pudiera hablar, un ruido los interrumpió. Era Sofía, parada en la puerta del patio, con una expresión que mezclaba sorpresa y dolor. Había venido a buscar a Diego para una cena improvisada, pero lo que vio fue suficiente para entenderlo todo. No quería interrumpir, dijo Sofía, con la voz quebrada. Pero creo que ya no hay lugar para mí aquí. Diego intentó explicarse, pero Sofía se marchó, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Clara, sintiéndose culpable, se levantó para irse, pero Diego la detuvo. Espera. No podemos seguir huyendo de esto. Antes de que Clara pudiera responder, Javier apareció en la casa, buscando a Clara para confirmar su viaje a Granada. Al verla con Diego, con las cartas a medio escribir y el aire cargado de emociones, su rostro se endureció. ¿Esto es lo que quieres, Clara? Preguntó Javier, señalando a Diego. ¿Por qué no puedo competir con un fantasma? Clara, atrapada entre los dos hombres, sintió que el mundo se desmoronaba. No respondió. Javier, herido, salió sin mirar atrás. La casa, una vez más, se convirtió en un refugio y una prisión. La verdad al descubierto. Esa noche, solos de nuevo, Clara y Diego terminaron sus cartas. Pero en lugar de leerlas en voz alta, decidieron intercambiarlas. La carta de Clara hablaba de su miedo a volver a confiar, de cómo la casa y las tareas del testamento la habían obligado a enfrentar sus propios errores. La de Diego era más cruda, confesando que nunca había dejado de amarla, que cada nota que tocaba en su guitarra era un intento de hablarle sin palabras. Cuando terminaron de leer, el silencio era diferente, no era tenso, sino íntimo. Diego tomó la mano de Clara, y esta vez ella no la apartó. No sé si podemos volver a ser lo que éramos, dijo Diego. Pero quiero intentarlo. No por la casa, no por el testamento. Por nosotros. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Necesito tiempo, Diego. Pero, tampoco quiero dejar de intentarlo. El momento fue interrumpido por un descubrimiento final. Mientras guardaban el diario, encontraron una última nota de Carmen, escondida en la contraportada. Si han llegado hasta aquí, la casa ya ha hecho su magia. Ahora, elijan, venderla y seguir adelante, o quedársela y reconstruir lo que perdieron. La decisión no era sencilla. La casa, con sus secretos y su historia, los había unido de nuevo, pero también los había enfrentado a la realidad de sus nuevas vidas. Clara y Diego se miraron, sabiendo que la próxima elección definiría no solo su futuro, sino también el legado de amor que la casa había protegido durante generaciones. El Guadalquivir seguía fluyendo,
indiferente a sus dilemas, mientras las luces de Sevilla parpadeaban en la distancia. En la casa, el naranjo dejaba caer una flor, como si supiera que la historia aún no había terminado. La casa en la calle Betis amaneció en silencio, como si supiera que el destino de Clara y Diego estaba a punto de definirse. El cuadro restaurado, con sus colores vibrantes y los rostros de la pareja desconocida ahora llenos de vida, colgaba en el comedor. El guiso de garbanzos, compartido en una noche de confesiones, había dejado un eco de calidez en la cocina. Las cartas, con sus verdades desnudas, descansaban sobre la mesa del patio, bajo el naranjo que parecía ser testigo de todo. Pero la última nota de Carmen, la bisabuela de Clara, seguía resonando. Elijan, venderla y seguir adelante, o quedársela y reconstruir lo que perdieron. Clara y Diego pasaron días evitando la decisión. Cada uno se sumergió en su rutina, Clara en su taller, Diego en sus planos, pero la casa ya no permitía que se ignoraran. Los crujidos de la madera, el aroma de los óleos, las notas de la guitarra que Diego tocaba en las noches, todo conspiraba para mantenerlos conectados. Sin embargo, el peso de sus nuevas vidas, o lo que quedaba de ellas, los perseguía. Sofía había enviado un mensaje a Diego, deseándole lo mejor, pero dejando claro que no volvería. Javier, por su parte, había cancelado el viaje a Granada, y Clara no había tenido el valor de llamarlo. El último acto. Una mañana, mientras el sol pintaba el Guadalquivir de dorado, Clara y Diego se reunieron en el comedor para enfrentar la decisión final. El abogado les había dado un ultimátum: debían firmar los documentos de la venta o declarar su intención de conservar la casa. Pero antes, había un último paso que no habían completado: colgar el cuadro restaurado en su lugar original, como indicaba el testamento. Subieron juntos al ático, donde encontraron el marco original del cuadro, cubierto de polvo pero intacto. Mientras lo limpiaban, sus manos volvieron a rozarse, y esta vez ninguno apartó la mirada. Clara rompió el silencio. ¿Qué quieres, Diego? De verdad. No lo que dice el testamento, no lo que quiere la casa. ¿Qué quieres tú? Diego respiró hondo, mirando el cuadro como si buscara respuestas en los ojos de la pareja pintada. Quiero una segunda oportunidad. No para ser quienes éramos, porque esos ya no existen. Pero sí para construir algo nuevo. Contigo. Si tú quieres. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. Quería creerle, pero el miedo a volver a fallar era un peso que no podía ignorar. Sin embargo, al mirar el cuadro, pensó en Carmen y Antonio, en cómo habían enfrentado sus propios demonios para salvar su amor. Tomó la mano de Diego y, con voz temblorosa, dijo: No prometo que será fácil. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Colgaron el cuadro en el comedor, justo donde la Virgen del Rocío había estado antes. Al hacerlo, un pequeño sobrecayó del marco. Dentro, había una última carta de Carmen, escrita con una caligrafía temblorosa pero firme: si han llegado hasta aquí, han entendido que el amor no es un destino, sino un viaje. La casa no los ata, los libera. Que elijan con el corazón. La decisión. Esa noche, bajo las estrellas, Clara y Diego se sentaron en el patio con una botella de manzanilla y 2 copas. Hablaron como no lo habían hecho en años, de sus sueños, de sus errores, de lo que esperaban del futuro. Decidieron no vender la casa. No porque el testamento lo exigiera, sino porque sentían que ese lugar, con sus paredes llenas de historia, era el único testigo de su amor y su redención. Pero también acordaron algo más: empezar de nuevo, paso a paso, sin promesas grandiosas, solo con la voluntad de reconstruir lo que habían roto. Diego tomó su guitarra y tocó una melodía que no era nueva, pero que ahora llevaba una esperanza renovada. Clara, apoyada en su hombro, cerró los ojos, dejando que la música y el aroma de los naranjos la envolvieran. Por primera vez en mucho tiempo, no había tensión, solo paz. Un nuevo comienzo. Meses después, la casa en la calle Betis seguía en pie, pero ahora era un hogar de nuevo. Clara y Diego no volvieron a ser la pareja de antes, eran algo diferente, más maduro, más consciente. Habían aprendido que el amor no era un cuadro perfecto, sino uno que requería restauración constante, con paciencia y cuidado. El taller de Clara se llenó de nuevos proyectos, y Diego comenzó a trabajar en un plan para renovar la casa, no para venderla, sino para hacerla suya de nuevo. Una tarde, mientras paseaban por las orillas del Guadalquivir, Clara encontró una flor de naranjo en el suelo, idéntica a la que había caído la noche en que decidieron intentarlo de nuevo. La guardó en su bolsillo, sonriendo a Diego. ¿Crees que la casa nos estaba hablando todo este tiempo? Preguntó. Diego rió,
tomándola de la mano. No sé si fue la casa o tu bisabuela. Pero algo nos trajo de vuelta. La casa, con sus geranios en los balcones y sus paredes blancas, seguía vigilando el río. En su interior, el cuadro restaurado brillaba en el comedor, un recordatorio de que el amor, como el arte, puede sanar si se le da tiempo y cuidado. Y en Sevilla, donde las historias de amor se tejen entre las calles empedradas, Clara y Diego comenzaron a escribir un nuevo capítulo, no perfecto, pero suyo.